hijos. En este curso escolar, con la llegada de la COVID-19, la educación se ha visto expuesta a una situación inesperada. Alumnos confinados que cumplen una cuarentena y que se ven obligados a asistir a clase de forma online. Escuelas que ofrecen las clases en una modalidad mixta, es decir, días que podemos ir de forma presencial y días de forma telemática. Y en medio de todo esto, madres y padres conviviendo con el día a día educativo de nuestros hijos de una forma distinta a la habitual. Esta situación nos hace plantearnos algunas preguntas. ¿Cuál es el papel que debemos desempeñar los padres en esta situación? ¿Cómo podemos motivar a nuestros hijos para que mantengan su interés por aprender? ¿Cómo podemos inculcarles una actitud responsable y autodidacta? ¿Y hasta qué punto tiene que llegar nuestra mediación y nuestra implicación? Para responder a todas estas preguntas hemos invitado a Rafael Samper, él es educador y coordinador pedagógico de Centros Common. Buenas noches, Rafael. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, encantada de saludarte. Igualmente. Supongo que estarás de acuerdo conmigo en que está siendo quizá el curso más raro, o por lo menos diferente de los que hemos tenido, y supongo que es normal, ¿no?, que todas esas madres y padres que nos están viendo se sientan un poco perdidos. Sí, vamos, completamente de acuerdo. Probablemente es uno de los cursos no más raros, sino que está suponiendo uno de los mayores retos a nivel docente y a nivel familiar, ¿no? En todos los aspectos. Y además lo digo como educador y también como padre, claro, que he vivido esa experiencia en primera persona. Muchos de las madres y padres que se ponen en contacto con nosotros nos preguntan, que nos dicen que no saben cuál es el límite, ¿no?, entre ayudar demasiado a sus hijos, porque muchos de ellos, pues durante el tiempo que duró la cuarentena en la que estuvimos, bueno, la cuarentena no, el confinamiento, que los niños están en casa y nosotros somos pues su apoyo, ¿no?, porque no tienen el apoyo del docente. Y ahora niños que tienen que cumplir una cuarentena o que están haciendo una educación semipresencial, se plantean, ¿cuál tiene que ser mi papel? Porque a veces nos podemos exceder, ¿no?, y ayudar demasiado a nuestro hijo pensando que necesitan ese apoyo. Y por otro lado, hay veces que hay padres que dicen, igual no me estoy excediendo y es que no estoy llegando. Mm. ¿Cómo podemos saber si hay alguna fórmula de que estamos en el punto intermedio? Bueno, yo creo que fórmula no hay. Fórmula para dar una respuesta, ojalá, ¿no?, única, no la vamos a tener. Un poco lo que pretendemos con este webinar es poder compartir con los papás, con las mamás, con las familias, una estructura o una estrategia que les permita precisamente eso, ¿no?, decidir en cada uno de los casos que tienen en casa con sus hijos hasta dónde pueden llegar. Porque al final el objetivo tú lo has comentado, ¿no? El objetivo es intentar que tengan una actitud responsable y conseguir que sean chavales autodidactas. Claro, es que has mencionado un término maravilloso, ¿no? Autodidactismo. Qué importante ha sido siempre y y cómo nos estamos dando cuenta ahora de lo importante que es, ¿no?, que nuestros hijos sean autodidactas, que aprendan por sí mismos, tengan o no la cercanía de un docente, tengan el apoyo de las clases presenciales, sino inculcar en nuestros hijos esta capacidad de aprender por sí mismos, ¿no? Eso sí que podría compartir contigo una vivencia personal, pero fruto también de los años que llevo trabajando en Kumon, ¿no? Porque en Kumon ese concepto de autodidactismo está presente constantemente en nuestro quehacer diario. Pero sí que es verdad que a nivel personal, amigos, familia, tras este confinamiento, pues nos han destacado, o a mí me han destacado personalmente, pues eso, la importancia que ha tenido ver a sus hijos realizando las tareas de esa forma, ¿no?, de forma autónoma, siendo capaces de poder organizarse el tiempo, las tareas en casa para poder llegar a todo y seguir aprendiendo a distancia. Es que eso es lo importante, ¿no? Porque luego nuestros hijos, claro, ahora tienen una educación muy dirigida, van a clases, van al colegio, pero llegará un momento en el que vuelen libres, ¿no?, y tengan que trabajar y no tengan una persona con que le esté dirigiendo tanto, y entonces ahí se verá la diferencia, ¿no?, entre un niño que de verdad ha aprendido a ser autodidacta y a sacarse, por así decir, las castañas del fuego, aunque tengan el apoyo de una persona que les enseñe, ¿no?, en esos primeros años, pero ahí se verá, ¿no?, la diferencia entre ese niño que sabe y ese que no. Sí, y también en esa diferencia entrará un componente emocional, porque no quiero hacer mucho spoiler de lo que vamos a compartir luego durante el webinar, pero realmente es fundamental que nuestros hijos sean capaces de aprender por sí mismos porque no van a dejar de hacerlo nunca.
Qué importante ese mensaje, ¿no? Que no dejamos de aprender nunca y que sea así, ¿no? Porque es fundamental. Pues Rafa, yo si te parece no te quiero hacer más spoiler, como has dicho, y prefiero que seas tú quien eres el experto, quien cuente todo esto y adelante con un webinar que yo creo que es fundamental en estos tiempos, claves para impulsar desde casa el aprendizaje de tu hijo y que todas esas madres y padres que están hoy aquí, que quiero agradecer que estén a las 10 de la noche, en vez de viendo una película o descansando, están aquí formándose para educar mejor a sus hijos, están seguramente deseando escucharte. Pues muchas gracias y venga, vamos a ello. Y solo quiero recordar una cosa, Rafa, perdona, a todas esas personas que están ahí, que ya pueden empezar a mandar sus preguntas por el chat y que cuando acabes tu ponencia vamos a resolverlas. Muchas gracias, Perfecto. Rafa. Gracias a ti, María. Bueno, pues si os parece, voy a compartir la presentación que hemos preparado para este webinar. Y vamos con ello. Bien, como decíamos antes, este webinar es fruto o consecuencia de una experiencia que hemos vivido a nivel familiar en prácticamente todas las casas, ¿no? Meses en los cuales nos hemos encontrado a nuestros hijos en casa confinados, teniendo que adaptarse, adecuarse a un aprendizaje a distancia, online, cuando los planes eran otros, ¿no? Era seguir con su educación presencial. También los padres confinados en casa hemos tenido la oportunidad de formar parte en mayor medida del día a día educativo de nuestros hijos y convivir con ese día a día educativo mientras pues intentábamos continuar con nuestros trabajos si esto era posible. Pero también, y no me quiero olvidar por supuesto, de la labor de los docentes, que han tenido que realizar un enorme esfuerzo para adecuar una planificación pensada para la educación presencial y transformar totalmente esa planificación para poder continuar con la formación a distancia y online, con el esfuerzo que ello conlleva. Pues bien, fruto de esta experiencia que hemos vivido, me gustaría empezar con este webinar con tres ideas que consideramos que son claves, ¿vale? Son las siguientes. Como os decía, nos hemos encontrado tras esta experiencia, los padres, pues siendo como testigos de excepción del día a día educativo de nuestros hijos. Pero por otro lado también hemos podido constatar, como padres, que formamos parte de un equipo que se llama comunidad educativa, en el cual se encuentran nuestros hijos, que son los alumnos, estamos nosotros los padres y también están los docentes. Y realmente, después de estos meses de confinamiento, hemos podido constatar que podemos ser grandes aliados del trabajo que hacen los docentes. Grandes aliados. Creo que es algo que muchos padres hemos podido constatar en primera persona. Y en tercer lugar, como antes comentábamos con María, hemos podido también, pues eso, darnos cuenta de la importancia que tiene el autodidactismo, de lo importante que es poder inculcar, poder potenciar, desarrollar en nuestros hijos la capacidad para que puedan aprender cualquier cosa por ellos mismos, ¿no? Hemos podido también tener esta experiencia durante estos meses de confinamiento. Pero bien, me gustaría empezar, aunque sea un poco complejo por bueno, pues eso, pues las condiciones del webinar, que es a distancia, es online, pero me gustaría que empezáramos con una actividad, ¿de acuerdo? Me gustaría que dierais respuesta a esta pregunta que aparece en la diapositiva. ¿Cuándo fue la última vez que tuvisteis que aprender algo nuevo por vosotros mismos? Me gustaría que le dedicarais unos segundos, intentaréis encontrar una respuesta a esta pregunta. Si yo tuviera que contestar, pues el ejemplo lo tenéis delante y más o menos está funcionando. Está funcionando, me refiero a las conexiones y demás. Mi trabajo como coordinador en Kumon, antes de la llegada de la COVID, pues implicaba en gran medida realizar un seguimiento de los centros donde se lleva a cabo este método Kumon de forma presencial, mediante visitas presenciales a los centros, a las aulas, donde se implementa este método Kumon.
Esto continúa, pero es verdad que también desde cómo se ha transformado este trabajo con los alumnos y también se realiza el trabajo de forma online. Por lo tanto, mi coordinación, mi seguimiento también se ha tenido que modificar en gran medida y realizarse a través de sesiones online de trabajo directo con los alumnos. Esto implica que he tenido que aprender a utilizar herramientas de comunicación que antes de la llegada de la COVID pues no había utilizado nunca o las había utilizado en menor medida, ¿no? Es una experiencia que he tenido que vivir también durante estos meses y me he tenido que adaptar y he tenido que aprender algo nuevo y hacerlo por mí mismo. Esta respuesta o este ejemplo, como imagino que muchos otros que os hayan aparecido al ver la pregunta, es un buen ejemplo de la primera idea que me gustaría que tuvierais presente y que nos va a acompañar durante todo el webinar. Y es la siguiente, y es que nunca dejamos de aprender. Esto como padres tenemos que tenerlo presente desde ya. Porque nunca dejamos de aprender tiene dos vertientes, ¿no? Por un lado, nunca dejamos de aprender porque el ser humano no deja de aprender nunca jamás. No dejamos de aprender en toda nuestra vida. Estamos aprendiendo durante toda nuestra vida. Pero si lo concretamos a la época escolar, también podemos utilizar esta expresión. Nunca dejamos de aprender. Porque el aprendizaje no se circunscribe al ámbito escolar. Se aprende en el colegio, se aprende en la escuela, se aprende en la calle, se aprende en casa, se aprende realizando actividades extraescolares, se aprende jugando a videojuegos, se aprende usando internet, teniendo experiencia con redes sociales, etcétera, etcétera. Es decir, nunca dejamos de aprender porque en el ámbito escolar durante todo el día nuestros hijos están aprendiendo, hay muchas oportunidades para que sigan aprendiendo y nunca dejamos de aprender porque no lo hacemos en toda nuestra vida. Por lo tanto, esta idea es importante que la tengamos todos bien presente. Y relacionada con ella, pues si aprender es algo que nos va a acompañar toda la vida, entiendo que como padres tenemos un objetivo, o un doble objetivo. Primero, que nuestros hijos sean alumnos felices. Si preguntáramos a cualquier padre o a cualquier madre, nos diría lo mismo. ¿No? Yo quiero que mi hijo sea feliz, que vaya contento al colegio, que vaya contento a la escuela, que haga actividades y le gusten. Bien, queremos alumnos felices, pero queremos que dentro de un tiempo, cuando sean adultos, que también sean adultos felices. Por lo tanto, si aprender nos va a acompañar toda la vida, lo interesante es que sea una actividad placentera. Y en este sentido, me gustaría compartir una frase del profesor Francisco Mora, que bueno, es una frase que creo que también es muy interesante pues, profundizar en ella, que dice lo siguiente: sin emoción no hay aprendizaje. Esto quiere decir que sin emoción no hay interés, sin emoción no hay curiosidad, sin emoción no hay una atención plena hacia la tarea o hacia el estudio, ¿no? En definitiva hacia el aprendizaje. Es decir, sin emoción, sin estos aspectos, cualquier proceso de aprendizaje y memoria se convierte en algo muy complejo, muy difícil. Y lo interesante es que los padres podemos jugar un papel clave en el refuerzo de esa emoción, en reforzar esos aspectos, el interés, la curiosidad, la atención, para que el aprendizaje o aprender, en el caso de nuestros hijos, resulte realmente una actividad placentera. Pero ¿cuándo hacemos esto? Sería la pregunta clave. Vale, sí, yo puedo como padre reforzar esa emoción hacia el aprendizaje, reforzar esos aspectos, pero ¿cuándo? ¿Cuándo lo hago? Ya lo estamos haciendo, ya lo estáis haciendo, lo hacéis constantemente, porque constantemente estamos evaluando a nuestros hijos, constantemente estamos valorando a nuestros hijos. Por ejemplo, ¿cuántas veces les revisamos sus tareas de clase? ¿Cuántas veces revisamos sus notas? ¿Cuántas veces echamos un ojo mientras están estudiando o haciendo los deberes, las tareas del colegio y les hacemos algún comentario al respecto? ¿Cuántas veces son ellos los que nos buscan, nos preguntan acerca de pues, un trabajo que están haciendo o algo que están preparando para el colegio y quieren saber nuestra opinión al respecto? Etcétera, etcétera, etcétera.
Es decir, los padres estamos realizando esa evaluación, ¿vale? Esa valoración del trabajo diario de nuestros hijos, y es justo en ese momento en el que podemos jugar un papel clave para reforzar esa emoción vinculada con el aprendizaje. Pero entonces nos encontramos con lo siguiente. Evaluar, o la propia evaluación, es una de las actividades más complejas que podemos encontrar en el ámbito educativo. Más adelante en el webinar hablaremos de ello con mayor profundidad. Siendo una actividad compleja, los padres la utilizamos constantemente. Constantemente estamos evaluando a nuestros hijos y, como veis en la diapositiva, pues normalmente lo hacemos sin haber sido formados para ello. No hemos recibido una formación como educadores para llevar a cabo esta evaluación, para llevar a cabo a la práctica una de las actividades más complejas del ámbito educativo. Pero como punto común a todos los padres, entiendo que lo queremos hacer de la mejor manera posible. Pues bien, queremos profundizar en este concepto, pero antes de profundizar en el concepto de la evaluación, para que podamos entender un poco más la herramienta que tenemos entre manos, sí que es necesaria una tercera idea. Los padres debemos tener, tener claro, junto con el que nunca dejamos de aprender y que aprender debe de ser una actividad placentera, que debemos estar dispuestos también a aprender de nuestros hijos. Debemos estar abiertos a la sorpresa, debemos estar atentos para aprender y aprovechar las oportunidades de aprendizaje que nos brindan nuestros hijos. Por lo tanto, esta idea también debemos de incorporarla a nuestra caja de herramientas, ¿vale? Pero vamos con ese concepto de lo que es la evaluación. Bien, cualquier concepto vinculado con el mundo educativo que sea presentado a una familia que no tenga experiencia en cuanto a formación educativa, ¿no? Va a ser educadores, maestros, profesores, probablemente pues hará lo que haría yo a lo mejor en otro ámbito del que no tengo pues mucha experiencia, ¿no? Y es intentar buscar en el pasado si he tenido contacto con ese ámbito y recoger cuanta información sea posible, pues mejor. En el caso de la educación, cuando hablamos de cualquier concepto, claro, pues echamos la vista atrás, y si echamos la vista atrás, intentamos recordar lo que sucedía cuando nosotros éramos alumnos, y recordamos nuestra experiencia educativa como alumnos e intentamos de ese recuerdo pues llevarlo a la práctica en la actualidad. Pero hay que entender que como todo en la sociedad sufre una evolución, cambia, y la educación pues también. Entonces cualquier parecido entre el pasado y el presente pues dista mucho de ser un parecido al 100%. Puede haber similitudes, pero hay cosas que han cambiado, ¿no? Y de esa experiencia educativa pasada pues tampoco podemos sacar mucho para poder llevar a la práctica. Por eso es interesante abordar el concepto de la evaluación desde el concepto actual que se intenta llevar a cabo dentro del ámbito educativo. Pero me gustaría empezar por lo que no es evaluación. La evaluación no es la mera asignación de una nota numérica a un alumno o a una persona. Como luego veremos, eso sirve de bien poco. Y me gustaría, antes de enseñaros en la siguiente diapositiva una definición que nos pueda acercar al concepto actual de evaluación, contaros una breve anécdota, real, de verdad. Hace pocos días recibí la llamada de un sobrino. Da la casualidad que este sobrino dentro de 3 días, va a cumplir 18 años. Lo conozco desde que nació, tengo mucha relación con él. Digamos que fue él, o ha sido la persona que me ha permitido hacer las prácticas para luego ser padre. Y bueno, lo que me trasladaba era pues que parece ser que hace unos días les hicieron en su grupo de clase una prueba, un test de inteligencia. La profesora, al terminar el test y tener los resultados y demás, quiso compartir con toda la clase pues, el resultado que había obtenido todo el grupo, ¿no? Y pues el mensaje fue muy motivador porque todo el grupo había hecho una prueba excelente, grandes resultados por encima de la media y demás.
Pero quiso destacar a una persona porque el resultado que había obtenido estaba muy por encima de la media, no solo de la clase, sino que había obtenido una nota muy elevada. Y ese era mi sobrino. Mi sobrino, que si echáramos la vista atrás a esos 18 años, pues ha tenido una experiencia escolar de todos los colores, de subidas, de bajadas, de superación de retos, de tener que muchas veces superar las cosas y hacerlas realmente sin mucha ayuda, porque a veces que la vida pues te pone en tesituras que tiene que ser así, y muchas veces pues sin recibir un reconocimiento como el que recibió hace escasos días. Ya os digo, a punto de cumplir 18 años. Claro, me llamó, porque tengo mucha relación con él, me dedico a la educación. Lo primero que hice fue compartir con él esa enorme felicidad, porque es verdad. O sea, estaba tan satisfecho que era imposible no contagiarte de esa felicidad. Lo siguiente que le dije, lo tengo aquí apuntado y lo quiero leer tal cual, porque me salió del alma. Tú sabes que yo no necesito ningún test para saber que eres una de las personas más inteligentes que conozco. Y esa es la idea que debemos tener de la evaluación. No necesitamos una nota para saber si una persona es inteligente si hemos acompañado a esa persona durante 18 años. Si hemos compartido con esta persona un montón de situaciones donde nos ha demostrado, o él se ha demostrado a sí mismo, que realmente es muy inteligente. Por eso me gusta mucho compartir esta anécdota antes de enseñaros esta posible definición más actual de un concepto que llevamos en la práctica casi a diario los padres en casa. La evaluación es una oportunidad para que las personas pongan en juego sus saberes, visualicen sus logros y aprendan a reconocer sus debilidades y sus fortalezas. La evaluación conlleva proporcionar información sobre su proceso de aprendizaje a la persona que está siendo evaluada. Información del tipo: ¿cómo aprende? ¿Cómo piensa? ¿En qué ha mejorado? ¿En qué tiene que mejorar? ¿Cómo lo va a conseguir? Etcétera. Por eso nos tenemos que alejar de la mera asignación de una nota, de un número, porque eso proporciona poca información y no nos marca el camino a seguir para desarrollar a esa persona en todos sus aspectos. Junto con esta definición me gustaría también recoger la definición de la figura del docente, entendida como la persona que forma al alumno para que éste sea capaz de aprender por sí mismo. Alguien capaz de escoger intencionadamente los estímulos que pueden facilitar el desarrollo de las capacidades de sus alumnos y hacer que poco a poco pasen de aprender con la orientación de otra persona a hacerlo con plena autonomía, por ellos mismos. Y aquí nos aparece otro concepto fundamental, un concepto que podemos reforzar también a través de la evaluación, que es el poder aprender por uno mismo. Y si os parece, lo vamos a practicar también juntos. Vamos a hacer otra actividad. Me gustaría que en esta ocasión intentarais hacer un ejercicio de memoria. Que echéis la vista atrás y que intentéis recordar un momento de cuando erais más pequeños, cuando erais más pequeñas, y intentar rescatar algún momento donde seáis conscientes de que en esa ocasión llegasteis a aprender algo por vosotros mismos, que llegasteis a hacer algo nuevo que no sabíais hacer por vosotros mismos prácticamente sin ayuda. Os dejo unos segundos para que intentéis encontrar ese momento. Si os puede servir de referencia, en mi caso, por ejemplo, podría ser cuando aprendí a ir en bici. Tengo un recuerdo muy nítido, muy claro de cómo fue ese momento, ¿no? ¿Qué sucedió para que yo aprendiera a ir en bici? Bien, si habéis encontrado ese recuerdo, si tenéis ese momento, como decíamos antes, todas esto que estáis practicando lo podéis compartir si queréis en el chat. Si tenéis ese momento presente, la pregunta a la que tenéis que responder es: ¿cómo os habéis sentido al recordar ese momento? ¿Cómo os sentís al recordar momentos como el que acabáis de recordar? En mi caso, siempre que recuerdo, por ejemplo, cuando aprendí a ir en bici,
el recuerdo o la sensación que tengo es muy agradable, muy satisfactoria. Siempre, no sé, esbozo una sonrisa, por ejemplo, ¿no? Me llega una sensación muy positiva junto con el recuerdo. Lo importante en este caso no solamente que estéis recordando el momento en cuestión, sino que junto con ese momento en el que aprendisteis algo por vosotros mismos, o también evocáis el recuerdo de un sentimiento, de una emoción que experimentasteis en esa situación, que podemos llamar como una sensación de logro, de haberlo conseguido, por esa sensación satisfactoria de haber conseguido algo por uno mismo. Hacer este ejercicio es interesante, pero es más interesante si además, claro, eres muy pequeño, o sea, eres muy pequeña, como me sucede a mí, si intentáis abrir un poco el momento en el que se produjo este aprendizaje, ¿no? Que podríamos llamar autodidacta. ¿Había alguien más en ese momento? ¿Había algún acompañante? Quizá vuestro padre, vuestra madre, algún hermano mayor, algún amigo, algún profesor, alguna profesora. Lo interesante cuando recordamos un momento de estas características no solamente es recordar el momento en sí, no solamente recordar esa sensación que viví en ese momento, sino también recordar el papel que jugaron estas personas. Os pongo un ejemplo. En mi caso, fue mi padre el que me acompañó en este aprender a ir en bici. Ruedines aparte. Los ruedines ya los podemos dejar de lado. Utilizó una estrategia muy interesante. Lo que hizo fue coger del sillín por detrás, con toda su fuerza, y él hacía la fuerza y entonces yo no tenía que dedicar tanto esfuerzo a mantener el equilibrio y me podía centrar en pedalear y sobre todo en mirar al frente, porque ya tenía bastante con intentar no caerme. Pero quizá de manera inconsciente mi padre quería que fuera una experiencia que yo recordara toda la vida, que fuera algo que yo hiciera por mí mismo. Entonces lo que hacía era ir soltando ese agarre del sillín, pero yo en ningún momento sentí que estaba totalmente solo intentando no matarme con la bicicleta. Y lo que hacía mi padre era que conforme soltaba el sillín, él me iba hablando. Y conforme mi bicicleta se iba alejando, una distancia de mi padre, y estaba yo siendo el que mantenía el equilibrio, el que estaba yendo en bicicleta por mí mismo, mi padre levantaba un poquito más la voz, para que yo tuviera la sensación de que seguía detrás, animándome, y estaba cogiendo el sillín, que es lo que a mí me interesaba en ese momento. Esto es importante. Echando la vista atrás podemos aprender mucho de esos acompañantes que nos brindaron la posibilidad de vivir un momento de estas características y tener esa sensación de logro por haber sido capaces de aprender algo por nosotros mismos. Espero que os haya ayudado y que cuando recordéis esos momentos, pues también echéis un pensamiento a esos acompañantes. Pero vamos con la definición, ¿no? ¿Qué significa aprender por uno mismo? ¿Qué es el autodidactismo? El autodidactismo es la capacidad de una persona de conformarse a sí misma. Por lo tanto, permite que cada persona se convierta en su maestro y pueda adquirir los conocimientos por interés a partir de los estímulos que haya disponibles. También el profesor Turukumon, durante toda su vida, trabajó desde el enfoque del autodidactismo y, por ejemplo, hemos rescatado una frase de él que decía: se puede obligar a un niño a estudiar hasta un límite, pero el potencial de crecimiento mediante un aprendizaje autodidacta es infinito. Rescato la primera idea que hemos compartido. Nunca dejamos de aprender. Por lo tanto, si estamos desarrollando la capacidad para aprender por uno mismo, nuestros hijos, estamos proporcionándoles de una habilidad que les va a acompañar durante toda la vida. Como dice el filósofo José Carlos Ruiz en su libro El arte de pensar, no se puede ser feliz sin pensar adecuadamente. Por lo tanto, si como padres tenemos como objetivo que nuestros hijos sean unos alumnos felices para que sean adultos felices, tenemos un papel fundamental de cara a reforzar lo que vamos a llamar una mentalidad autodidacta. Trabajar en equipo con los docentes para asegurar el desarrollo de esa capacidad para que puedan aprender por ellos mismos, que tengan la capacidad para seguir aprendiendo, para poder aprender por ellos mismos lo que se propongan, que puedan hacerlo.
Por otro lado, reforzar ese interés, esa emoción por el aprendizaje, que quieran seguir aprendiendo por ellos mismos. Y en último lugar, que esa experiencia, que ese aprendizaje, como decíamos, sea placentero, sea satisfactorio, te permita tener esa sensación de logro que se alcanza cuando uno es capaz de hacer algo por sí mismo, de aprender algo por sí mismo. Los papás, los padres, las mamás, podemos reforzar esa mentalidad autodidacta para que nuestros hijos puedan aprender por ellos mismos, tengan la capacidad para hacerlo, quieran hacerlo y les guste hacerlo. Y esa mentalidad autodidacta les puede acompañar toda su vida. Y este es un poco el objetivo de este webinar, presentaros a continuación 4 ideas, 4 claves que nos puedan servir como padres para llevar a la práctica a través de la valoración que hacemos de nuestros hijos, a través de la comunicación que establecemos con ellos, a través de, pues eso, de vernos inmersos en su día a día educativo, pues ser capaces de reforzar esa mentalidad autodidacta. Y aquí tengo que abrir un último paréntesis. Por supuesto que este webinar se basa en años de experiencia dedicados a la educación, pero también en años de experiencia dedicados también a ser padre. Y lo que tengo claro después de esos años es que todas las ocasiones, que han sido más de las deseadas, en las cuales yo como padre me he alejado de estas 4 ideas clave, realmente lo que he hecho ha sido alejar a mis hijos de la posibilidad de tener esa sensación de logro de la que hablábamos antes. Así que vamos a terminar el webinar con estas 4 claves. En primer lugar, ser pacientes. Describo un caso cotidiano. Termino mi jornada laboral e inmediatamente después estoy inmerso en el día a día educativo de mis hijos, de una manera o de otra. Intento en 30 minutos resolver todo un curso escolar. Claro, pues no. Tenemos que ser pacientes porque cualquier cambio que queramos provocar a nivel educativo requiere de tiempo. Tenemos que ser pacientes para poder ser concretos, para poder saber elegir el siguiente paso a dar. El siguiente paso a dar en el camino pues eso, de reforzar esa mentalidad autodidacta. No me pongo como ejemplo. Muchas veces la impaciencia nos puede, muchas veces parece que tenemos cosas más urgentes que hacer y a veces que son así, ¿no? Pero os recomiendo echarle un pensamiento a esta primera idea. Si logramos parar un poco, ser pacientes, podremos, por ejemplo, escuchar activamente a nuestros hijos. Podemos estar más atentos no solo a su comunicación verbal, sino también a su comunicación no verbal. Y sobre todo podremos tener muy claro cuál es el siguiente paso que vamos a dar y con el resto de ideas clave poder montar una buena estrategia para conseguirlo. Segunda idea, ponernos en su lugar. Hablamos de la valoración, pues ponernos en su lugar, por ejemplo, quiere decir tener claro cómo se sienten nuestros hijos antes y después de una valoración nuestra. Esperar a ver qué efecto produce esa valoración, qué efecto produce el detectar algo que quizá pues hay que cambiar. Pero sobre todo ponernos en su lugar nos va a permitir realizar una práctica reflexiva con nuestros hijos, siendo tremendamente sinceros con ellos, porque lo que queremos es que esa práctica reflexiva a futuro la hagan ellos por sí mismos. Y si nosotros somos sinceros con ellos, ellos en un futuro lo serán con ellos mismos. Una práctica reflexiva, pues, que siempre esté centrada en lo que es el proceso de aprendizaje de nuestro hijo y siempre enfocada con preguntas como ¿qué ha ido bien? ¿Qué no ha ido tan bien? ¿Has hecho lo de siempre? ¿Qué crees que se puede mejorar? ¿De acuerdo? Segunda idea, ponernos en su lugar. Tercera idea, fundamental, y hemos hablado de ella. Valorar a la persona, valorar su desempeño, valorar su proceso de aprendizaje. Muchas veces a través del contacto que establecemos en el día a día educativo de nuestros hijos tendemos a valorar en exceso única y exclusivamente el resultado obtenido. Y dejamos de lado todo lo que ha sucedido
antes de que se produjera ese resultado. Si somos capaces de valorar el proceso que ha seguido nuestro hijo para llegar a ese resultado, si somos capaces de valorar a la persona que tenemos delante, estaremos reforzando su autoestima, por ejemplo. Estaremos enseñándole a detectar cuáles son sus fortalezas, pero también cuáles son sus debilidades. Estaremos facilitando que pueda conocerse mucho más, que pueda saber en qué capacidades se puede apoyar, en qué habilidades, en qué destrezas, para seguir desarrollándose, para seguir aprendiendo. Pero esto solamente lo podremos hacer si desterramos la idea de única y exclusivamente valorar el resultado y hacerlo a lo mejor con un muy bien, muy mal. Es más interesante rescatar toda la información que podamos sobre el proceso y sobre la persona que tenemos delante. Y en cuarto lugar, con todo lo anterior, estaremos capacitados para plantear retos adecuados. Ese paso a seguir, ¿no? ese paso siguiente en el camino hacia poder ser capaces de aprender por ellos mismos. Cuando hablamos de retos adecuados, conlleva pues no plantear retos excesivamente complejos, retos prácticamente inasumibles, porque para la situación actual o real o presente de nuestro hijo, porque eso va a crearle frustración. Él va a darlo todo, va a poner toda la carne en el asador y no va a llegar al objetivo, no va a alcanzar el reto. Si esto es la pauta, si esto se repite constantemente, al final se va a mirar hacia adentro y va a decir la culpa es mía, no soy capaz de hacer esto que me piden. Tampoco el otro extremo, plantear retos excesivamente sencillos, porque si tampoco requiere ni un mínimo esfuerzo, tampoco va a asociar ese esfuerzo a la consecución de ese reto o al llegar a un objetivo determinado, y eso puede provocar desmotivación. Tampoco plantear retos a largo plazo, ¿no? Bueno, que tiene que pasar muchísimo tiempo para saber si se ha superado o no, porque el tiempo también pues, hace que se diluya el interés. Un reto adecuado es aquel que se adecúa a la situación real de nuestro hijo, al momento actual. Y si hemos podido poner en práctica el resto de ideas que hemos compartido, pues quizá tengamos información para poder marcar ese reto. Y si nos equivocamos, me gustaría añadir que junto con el nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de cometer errores. En ocasiones tengo la sensación que los padres pretendemos que nuestros hijos no cometan errores y nosotros los cometemos a diario. Lo que tenemos que cambiar probablemente es la concepción que tenemos del error y la que tienen muchas veces nuestros hijos. El error es una oportunidad para aprender, el error es una oportunidad para conocer qué es lo que no ha funcionado como debería. El error es una oportunidad para conocerte más a ti mismo, pero sobre todo el error forma parte del aprendizaje y no nos va a abandonar nunca, siempre va a estar con nosotros. Así que a modo de resumen, 4 ideas clave: ser pacientes, ponernos en el lugar de nuestros hijos, valorar a la persona, valorar su desempeño, su proceso de aprendizaje y poder poner en práctica el hecho de plantear retos adecuados para que también dentro de un tiempo sean nuestros hijos los que sean capaces de plantearse sus propios retos y a través de ellos y de su consecución que sean capaces constantemente de alcanzar esa sensación de logro que se alcanza, que se llega cuando son capaces de aprender algo por ellos mismos. Por último, me gustaría simplemente decir que si somos capaces de convertir estos momentos de evaluación, de valoración, en momentos que vamos a llamar de comprensión empática, de entender a la otra persona que tenemos delante, estaremos reforzando en nuestros hijos esa autoestima, pero sobre todo estaremos reforzando esa mentalidad autodidacta de la que hablábamos antes. Y estaremos consiguiendo proporcionar a nuestros hijos una herramienta que les va a acompañar toda la vida y que probablemente haga que el aprendizaje sea realmente una actividad placentera. Así que yo simplemente me despido con esto, aunque creo que va a haber un turno de preguntas, dando las gracias a Gestionando Hijos, que nos ha dado la oportunidad de pues, presentar este webinar y tener la oportunidad de trasladar un poco estas ideas. Y pues dejamos abierto, si os parece, un turno de preguntas a través de, que creo que se va a conectar ahora María, y a ver si podemos dar respuesta a alguna de ellas. Muchas gracias a todos por estar presentes. Muchísimas gracias, Rafael. No sé si me escucháis, ¿me veis? Te escucho.
¿Me pero escuchas? Pero no. no te veo. Bueno, si me escuchas, que es lo importante, vamos a empezar con las preguntas. Rafael, muchísimas gracias, la verdad que ha sido muy interesante el webinar y ha mandado un montón de gente preguntas y creo que vamos a empezar por las que yo he considerado que pueden ser más relevantes para todos los que nos están viendo, ¿vale? Ok. Ingrid Tobar nos dice, dice que siempre nos escucha desde Perú y es verdad que es que tenemos mucha gente que nos ve desde acá. Dice, ¿cómo puedo hacer para que mi hija de 8 años realmente disfrute de aprender? Dice, porque es una persona, dice, es muy hábil, aprende muy rápido y es buena alumna, pero, lo hace, pero no porque disfrute aprendiendo. Y He, dice, per- ella me ha dicho, te he perdido parte de la pregunta, espera. Has dicho antes de no porque disfruta aprendiendo. ¿Qué decías antes? sí, pues que su hija es una niña que es muy estudiosa, que aprende muy rápido y tal, pero que siempre dice que ella estudia por obligación, no porque le guste aprender. Y a ella le gustaría que su hija pues le desarrollara eso, el placer por aprender, que cómo podemos ayudarla. Bueno, pues quizá una idea de las que hemos compartido nos podría ser de ayuda, ¿no? Con el tema de poder plantear el reto adecuado a cada alumno, en este caso, en este caso el reto adecuado para esta niña, ¿no? Si, claro, por supuesto no podemos decir ahora, pues mira, yo haría esto o aquello, porque no conocemos la situación al detalle. Pero sí que es verdad que en muchas ocasiones los retos son adecuados, como decía antes, ¿no? A la situación presente de cada niño, de cada niña. Por lo tanto, el reto está personalizado. Necesitamos que ese reto, que a lo mejor para esta niña pues es uno determinado, ese mismo reto para otro alumno de la misma edad, podría ser un reto en la situación actual inasumible y que le provocaría frustración. A lo mejor se está planteando, si lo están haciendo, retos que son excesivamente sencillos, ¿no? Y entonces conlleva, pues eso, yo lo hago, me va bien, pero tampoco relaciono, ¿no? Lo que estoy haciendo con el resultado que estoy obteniendo. Me va bien porque ya está. No, no hay ningún tipo de Ujú. relación. No sé, si sirve para algo, Sí, pues porque tú eres cuéntame. pero cuando lo que has dicho antes, ¿no? Cuando alguien supera un reto, pues obtiene esa satisfacción, ¿no? Y al Claro. final, pues eso es un chute de energía positiva que quieres repetir. Correcto. Al final, el hecho de plantear retos que sean adecuados a cada persona tiene ese fin, ¿no? Que sean muchas las veces que alcances esa sensación de logro por haber aprendido algo por ti mismo, porque el que más consciente va a ser de todo lo que ha sucedido antes de que se produjera esa superación del reto, eres tú, como persona que está metida en ese proceso de aprendizaje. Por lo tanto, cuantas más veces se alcance esa sensación de logro, pues más se va a buscar a futuro. Ujú. Tenemos otra pregunta, esta vez es de Israel Beas. Dice, ¿cuál sería para ti el objetivo más importante para los niños en este curso tan especial? Pues mira, precisamente poder realizar un trabajo en equipo de los padres con los docentes para, en la medida de las posibilidades de cada familia y de cada situación, generar la mayor cantidad de experiencias de aprendizaje autodidacta para ese alumno o esa alumna en cuestión, de manera que podamos desarrollar al máximo esa capacidad de aprendizaje autodidacta, para que cuanto antes los alumnos dispongan de las habilidades necesarias para poder aprender por ellos mismos, que es lo que hemos podido constatar en estos meses de confinamiento como una de las grandes habilidades en los chavales que sí que la tenían desarrollada, que sí que la utilizaban y que han podido adaptarse de manera más sencilla, más cómoda, entre comillas, a este cambio que ha supuesto el estar confinado en casa. Muy bien, sí, sí, muy buen apunte. Nos lo apuntamos. Siguiente pregunta, en este caso es Almudena. Dice, cuando un niño de 7 años se frustra porque cree que nadie entiende su punto de vista y resulta que cuando lo explica tenía razón y nadie lo había visto. Mira, pues es que hay veces pues eso, no, o bien por impaciencia, ¿no? Porque tenemos otras cosas que hacer y entonces hacemos una síntesis de los inputs que nos llegan de nuestros hijos, o bien porque no estamos atentos a lo que tenemos delante, pues nos perdemos un montón de cosas. El, claro,
esto es fácil decirlo y luego hay que llevarlo a la práctica. Pero hemos estado hablando de ese momento clave en el que valoramos a nuestros hijos, que lo hacemos constantemente, y le hemos dado un cariz, ¿no? De intentar tener una estructura, una estrategia de actuación, ¿vale? Para intentar hacerlo lo mejor posible. Pero es que, por otro lado, estamos hablando de quizá uno de los momentos más chulos, más interesantes, más satisfactorios que puedes tener como padre. Por lo tanto, aprovechemos también esos puntos de encuentro con nuestros hijos, ¿no? Escuchemos a nuestros hijos y todos tenemos que hacer un esfuerzo para ello. Yo el primero, ¿eh? No, está bien la Lo digo en serio. Lo digo muy en serio. muchas veces las madres y padres no sabemos que hay que pedir perdón y cuando hacemos algo mal, pues también hay que pedir perdón a nuestros hijos y así de paso les enseñamos que no pasa nada y que se pide perdón y que es una habilidad que tienen que tener. Vale, Raquel Martín nos dice, mi hijo le ha cogido fobia a los deberes desde el confinamiento y le cuesta mucho ponerse a hacerlos. Incluso se pone a llorar. ¿Qué puedo hacer para motivarlo? Ay, mira, pues vuelvo un poco a la expresión de trabajo en equipo, porque imagino y entiendo que los deberes, las tareas, todas tienen un fin. No se asignan tareas o deberes sin estar dentro de una planificación. Entonces lo que tenemos que tener claro es cuál es el objetivo de esas tareas, de esos deberes. Y teniendo esto claro, pues probablemente intentar que esas tareas, esos deberes tengan otro cariz, que tengan otra, no sé, otro enfoque, ¿no? Que nuestro hijo lo pueda ver de otra manera, entendiendo que si esa tarea ha sido asignada o esos deberes han sido asignados es porque hay que hacerlos y hay que hacerlos porque forma parte de tu proceso de aprendizaje. Pero en ocasiones, pues bueno, si a lo mejor la tarea en concreto no le es atractiva, pues siempre va a ser más difícil, ¿no? que quiera realizarla. Esto es normal. Hay que hacer atractivas esas tareas. Fíjate que tengo una pregunta de un docente, claro, porque esto lo hemos enfocado a madres y padres que están en casa haciendo un papel que no habían hecho hasta ahora, pero también nos están viendo muchos docentes que también se encuentran en una situación muy complicada intentando transmitir el conocimiento a sus alumnos a través de una pantalla, con la distancia que eso genera. Y nos dice Juan García Escudero, dice, me cuesta mucho motivar a mis alumnos, entre 14 y 16 años son. Dice, en las sesiones online, hacerles partícipes de la actividad, conseguir que participen con la actitud adecuada y que solo lo hace alguno con alguna excepción. ¿Cómo puedo conseguirlo? ¿Alguna estrategia? Claro, es verdad que muchos profesores nos lo han dicho, que las sesiones online hacen que los alumnos no participen tanto, estén motivados. Sí, mira, ahí me vienen así en la pregunta, me vienen dos ideas a la cabeza. Si esto nos hubiera sucedido quizá hace unos años, el mero hecho de el propio uso de las pantallas, los ordenadores y demás, quizá simplemente lo que es el envoltorio habría sido interesante para los chavales porque no estaban habituados a ese envoltorio. Sin embargo, ahora ese envoltorio forma parte de su día a día. A través de las tablets, los móviles, están habituados a relacionarse con una pantalla. Por lo tanto, el envoltorio no nos sirve para hacer atractiva la actividad. Tenemos que hacerla atractiva desde dentro. Y ahí los docentes, sé que yo también, dentro de mi ámbito de actuación, estamos intentando transformar esas actividades, transformar esos objetivos para hacerlos atractivos a los alumnos. Pero lo que hay que ser conscientes de eso, que la vía de comunicación con los alumnos es una vía de comunicación que es natural a ellos, ya están acostumbrados, no les sorprende por ahí nada. Tenemos que buscar la sorpresa, lo atractivo, lo interesante, más en el fondo, ¿no? que en la forma. Quizás es muy fácil decirlo, ¿no? Pero obviamente las clases se tienen que plantear de forma distinta cuando son presenciales, porque claro, cuesta mucho más conseguir la atención cuando estás a través de una pantalla. Pero claro, este es el gran reto y esto es Mm. algo nuevo para todos, ¿no? Es un año diferente, raro y novedoso. Entonces, bueno, seguramente poniendo mucho interés y con un poco de práctica, todos salgamos reforzados. Dice también Joana Otero, dice, mi hijo de 9 años es listo, pero tremendamente vago. Espera que le solucione yo los deberes. ¿Cómo puedo motivarle? Este problema también pasa a veces. Padres que acaban haciendo los deberes a sus hijos para que no suspendan porque saben que Claro. son muy listos, pero que ellos no los acabarían haciendo. Eh, bueno, sí, eso es verdad, ¿no? Y eso no, al final, si nuestro objetivo, como decíamos en el webinar, ¿no? A futuro es
que nuestros hijos tengan una vida plena y feliz en torno a lo que es aprender, que les va a acompañar toda la vida, no podemos hacer nosotros las tareas que están asignadas a ellos para que tengan esa experiencia de aprendizaje. Esto no... Sé que, ya te insisto, que sé que es complicado porque se hace tarde, son las 8 de la tarde, tenemos que empezar a hacer las cenas, que tenemos que descansar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me resulta me resulta muy curioso la expresión mi hijo es muy vago. Yo siempre, y yo mismo también lo afirmo de mis hijos muchas veces y tengo que luego echar un paso hacia atrás. La pregunta que tiene que ir acompañada a eso es ¿siempre? ¿Siempre es muy vago? Probablemente hayan actividades en las que este niño en cuestión no es vago, sino que muestra mucho interés, mucha curiosidad, es tremendamente activo. ¿Qué características tienen esas actividades para que ese niño parezca otra persona? Y vemos si podemos replicar en cierta medida algunas de las condiciones que se dan en esas actividades pues a una tarea como es hacer los deberes, por ejemplo, ¿no? Es que todo esto redunda en lo mismo, ¿no? En la misma idea, en el gusto por aprender, ¿no? Lo importante que es transmitir a nuestros hijos esto, el gusto por aprender, ¿no? Y claro, esto es algo como que me da la sensación de que adquirimos más de adultos. Ya cuando tenemos una edad, muchas veces hacemos un curso porque nos gusta una temática. Sin embargo, cuando somos más pequeños en el colegio, pues lo vemos más como una obligación. Y esto quizá Sí, pues también es un problema del sistema, de cómo está establecido. Pero es un poco así, ¿no? Pasa esto, de adultos nos damos más cuenta de, ay, esto me gusta, esto no, voy a intentar hacer un esfuerzo para aprenderlo. sí, sí, bueno, es posible, pero también es verdad que hay determinadas fases en la vida en las cuales pues tienes que realizar determinadas tareas o tipos de tareas que te gustan menos, pero donde ejerces también una responsabilidad. Y creo que a lo mejor lo interesante es pensar, bueno, a lo mejor esta manera de hacer las cosas me es menos atractiva, pero ¿qué beneficios me produce? Y quizá si entendemos que ese beneficio después lo puedo aplicar para aprender aquello que me gusta dentro de un tiempo, cuando yo pueda elegir lo que quiero aprender, pues bueno, quizá a lo mejor el enfoque sea diferente, vale, lo voy a hacer, quizá me es menos atractivo, pero lo voy a hacer porque dentro de un tiempo me servirá para luego yo elegir y hacer lo que yo quiera. Has dicho durante tu charla, has hablado del error, de ver el error como un aprendizaje, intentar Ujú. transmitirlo a nuestros hijos. Supongo que esto es fundamental, ¿no? Para que no se desmotiven y sigan pues intentándolo a pesar de la frustración. Mm. Y esto, las madres y padres tenemos un papel fundamental, ¿no? Para inculcar esto a nuestros hijos. Claro, quizá también por lo que comentaba en el webinar, que a veces que sí, no sé, bueno, pues a lo mejor mi generación, si echáramos la vista atrás de cuando éramos alumnos, intentamos rescatar nuestra experiencia como alumnos. Por lo menos yo, en mi época como alumno, el error era algo, vamos, muy, muy negativo. No se podían cometer errores. Tenía connotación totalmente negativa. Y creo que eso ha ido cambiando con el paso de los años, pero todavía, pues, claro, gente a lo mejor de mi generación, que son padres, sí que pueden ver el error como lo veían cuando ellos eran alumnos, ¿no? Y es una pena porque nos perdemos un montón de cosas. Es decir, cuando un alumno inmerso en su proceso de aprendizaje está realizando cualquier tarea, está haciendo un trabajo o está preparándose para un examen y hace un examen, obtiene un resultado. Ese resultado, en ese resultado habrán errores, pueden haber errores, claro que sí. Y si nos centramos en el error, nos perdemos lo que ha hecho bien para obtener ese resultado. Y si queremos cambiar algo, tendremos que apoyarnos en lo que ha hecho bien, porque eso ya está, eso lo tiene. Y se tendrá que apoyar en eso para que la próxima vez pues el error sea menor, haya menos cantidad de errores, porque siempre van a haber, probablemente, pero que haya una evolución, ¿no? Si nos Ujú. centramos solo en la connotación negativa del error, no vamos a ver todo eso. Y luego, por otro lado, que es lo que comentábamos en el webinar, nunca dejamos de aprender y nunca dejamos de cometer errores. Y es que a veces los papás también, no sé, cometemos errores a diario y sin embargo nuestros hijos no se los permitimos, ¿no? No se lo permitimos. Fíjate que antes has mencionado a José Carlos Ruiz, al filósofo, el autor del arte de pensar, y una vez me contaba que él cuando le da las notas a sus hijos, se los lleva a comer por ahí y si todavía no las abrimos, las notas, ¿no? Nos vamos a comer, disfrutamos porque hemos acabado el curso, ¿no?
y les pregunto, bueno, ¿qué tal ha ido el curso? ¿Cómo habéis aprendido? Y abrimos las notas. Claro, y dice, es que él es partidario de lo que habéis dicho, ¿no? De la filosofía Kumon, de centrarnos en el esfuerzo, no tanto en el resultado, premiar más el esfuerzo de nuestro hijo que el resultado. Que a lo mejor su hijo se había esforzado muchísimo en una asignatura y había tenido un mal día y la había suspendido. Y sería muy injusto, ¿no? Centrarnos en la nota y no ver todo el proceso que ha llevado ese niño de aprendizaje. Y sin embargo, hay veces que puede sacar un 10 y no haber hecho nada en todo el curso, pues porque el examen era muy fácil, se te ha dado bien. Entonces, claro, lo que hay que inculcar a nuestros hijos precisamente es eso, ¿no? Reforzarles el esfuerzo, porque aprender al final supone un esfuerzo y el aprendizaje autodidacta un esfuerzo añadido, además. Sí, no, es poner el foco de atención en el proceso que, que sucede antes de cualquier resultado. Y esa experiencia que me trasladas o que nos trasladas, que, bueno, esta persona para mí ha sido un descubrimiento muy reciente a través de este libro y bueno, me parece de obligada lectura, no como docente, sino como padre. Y fíjate cómo en lugar de poner el foco de atención en esa anécdota, ¿no? En ese ejemplo que nos ponías, en el resultado, venga, abrimos las notas. Y en base a lo que aparece en las notas, luego ya os pregunto lo que ha sucedido. No, primero os pregunto lo que ha sucedido. ¿Qué tal ha ido? ¿Cómo ha sido? ¿No? ¿Cómo ha sido el curso? ¿Cómo os habéis sentido? ¿Qué tal? ¿Qué os ha costado más? ¿Qué os ha gustado? ¿Qué os ha gustado menos? Bueno, y después de todo eso, abrimos las notas. Eso es lo interesante, Total. ¿no? Está poniendo el foco de atención en lo que ha sucedido antes de ese resultado. Totalmente de acuerdo. Y lo que has mencionado antes, ¿no? Me gusta mucho una frase de Edison, del inventor de la bombilla, que decía, no he fracasado 500 veces en hacer una bombilla, he aprendido 500 formas de no hacerla. Y, y es que es verdad, siempre vemos el error como el fin y sin embargo, pues el error hay que verlo como un aprendizaje y somos las madres y padres los que tenemos que inculcar eso a nuestros hijos, muchas veces dando ejemplo. Es cierto. Pues Rafael, ha sido un placer estar hoy contigo esta noche y con todos los espectadores que han, como he dicho, han dejado un ratito de su tiempo de ocio para estar hoy aquí con nosotros aprendiendo, que como siempre decimos, saber más es educar mejor y prueba de ello es que hay un montón de gente hoy aquí escuchándote que quiere hacerlo mejor y que ve que esta situación que estamos viviendo es difícil y que tenía muchas dudas y que espero que haya resuelto la mayoría de ellas. Pues bueno, yo también, por supuesto, dar las gracias a toda la gente que se ha podido conectar. Además, me consta que muchas profes lo han hecho y familias de centros como también lo han hecho, y, bueno, también más familiares y conocidos y demás, ¿no? Que se han conectado. Y me gustaría así que también bueno, daros las gracias a vosotros, por supuesto, por darnos esta oportunidad. Y por último, que yo muchas veces he estado donde están toda esta gente, escribiendo en los chats y viendo webinars de estas características y esta ha sido la primera vez que me ha tocado estar en este lado. Así que espero haber cumplido con las expectativas. Fíjate que esta gente que está ahí tiene justamente eso, ¿no? El interés por aprender y el gusto, ¿no? Y El gusto por tanto. aprender, que lo hace tan gustoso y que es la filosofía común que lleváis tanto tiempo llevando por el mundo del famoso Toru Kumon y que es tan importante y que está cobrando más importancia si cabe ahora en la situación en la que estamos. Muchísimas gracias, Rafa. Muchísimas gracias a ti, María. Ha sido un placer y a todos vosotros que nos habéis visto, os esperamos en próximos webinars. Ya sabéis que os iremos informando por redes sociales. Y muchísimas gracias a Silvia Sánchez que ha estado en la parte técnica. Buenas noches. Gracias.